Bienvenidos, soy la estudiante Elsa Sánchez Morales de la especialidad Educación Primaria, que curso el quinto ciclo, sección B. El día de hoy voy a narrarles la novela El Puerto Cholo, que fue escrito por Mario Alberto Puga y Maña. Este escritor nació el 30 de diciembre de 1915 en Trujillo y falleció el 10 de julio de 1959 en Chiclayo. Este escritor sufrió una persecución por su ideal política, por sus pensamientos, por cómo se expresaba, y por ello lo desterraron de México en 1949 y es donde en 1956 regresó a Chiclayo. Este escritor fue poeta, fue ensayista, fue novelista, difusor de cultura, lo que motivaba a escribirle estas novelas, obras, entre otros. La novela Puerto Cholo tiene un total de 12 capítulos y fue publicada en 1955. El primer capítulo comienza describiéndonos el escenario de Puerto Eten. Como personaje principal nos muestra el Cholo, que su nombre verdadero es Manuel Fiesta, que es un veterano pescador que retorna del mar nativo y regresa donde su familia, sus amigos, a su ambiente donde vivía. Después de una larga peregrinación por los puertos del mundo, ya que trabajaba en los barcos y en los muelles como pescador, pero llegó accidentado, lesionado en la columna vertebral debido a que uno de sus lugares donde viajaba en Shanghái le cayó varios sacos de arroz encima. Cuando llegó su querida esposa Jacinta, lo esperaba con muchas ansias y lo atiende a pesar de todo estos alrededor de unos 20 años de abandono. Jacinta lo recibe con ese mismo cariño y lo empieza a cuidar. Es ahí donde Manuel Cholo Fiesta, a numerosos flashbacks, rememora a su infancia y su juventud, donde llega a recordar donde era competitivo, donde era un campeón de competencias en caballitos de totora, y se muestra cómo Manuel Fiesta logra seducir con sus aventuras a Jacinta, su esposa. También Manuel Fiesta en su lecho espera la llegada de su único hijo, Juan Pedro. En el segundo capítulo nos menciona que Manuel Fiestas tuvo 5 momentos emocionantes, donde inicia, donde se encuentra en una faena de pesca junto con su esposa Jacinta, su hijo Juan Pedro, y él lo consideraba como un digno heredero de Rocio del Cholo Fiestas. En un segundo momento se produce el reencuentro del hijo con el padre, que ha regresado al hogar cansado y malherido. En un momento emocionante es donde la familia ya reencontrada se aceptan a pesar del abandono que Manuel había hecho a su familia. En un tercer momento se produce toda una algarabía de los amigos de la infancia y la juventud de Manuel Fiestas, donde él empieza a recordar como un héroe ganador en las competencias que realizaba en la aventura del ultramar, y cómo es que empieza a recorrer el mundo y las peripecias marinas que pasó él en su juventud. Y en su quinto episodio, en sus quintos momentos que él recordaba, es
Cuando él retorna a la realidad, Manuel Fiestas se enfrenta al perdón de su esposa y esta, la señora Jacinta, demuestra el amor que ella tenía hacia Manuel. Y bueno, acepta estas disculpas y empiezan a vivir como una familia normal, se podría decir. En el tercer capítulo se menciona que inicia con una descripción social en las condiciones laborales y económicas donde trabajaban los pobladores en Puerto Eten. Luego se empata con los momentos previos que Manuel Fiestas embarca en el barco de guerra El Grau, y la esposa espera parcialmente la llegada en ese barco que se había navegado Manuel Fiestas. Luego se retorna a la realidad y Fiestas sigue sumido en su leche de convalencia. Luego de varios flashbacks regresa a describir las aventuras que pasa Manuel Fiesta cuando deserta en un puerto en San Francisco y tienen que tomar diversos trabajos por todos los 20 años que ha tenido que vivir con sus amigos chilenos y con otros personajes donde hacía de vida marinero, y lleno de incomodidades y martirios donde él tenía que pasar durante ese transcurso de sus trabajos. Luego retorna a la realidad y Manuel Fiesta sigue sudoroso en su casa, convaleciente, acompañado por personas que intentan cuidarlo. Como cabe recalcar, al principio mencioné que Manuel Fiesta estaba herido, ya que se le cayeron varios sacos en su columna vertebral y estaba inválido. En el cuarto capítulo nos llega a mencionar un nuevo personaje llamado Don Almanzor, que es el médico porteño de las compañías vinculadas de la actividad, y donde él requiere ir a ver a Manuel Fiesta, ya que después de haberle dañado su columna, estos sacos de arroz, él le brinda una pequeña atención y es donde Manuel se resiste al médico. Pero luego de varias visitas, él acude a la casa de Manuel Fiesta y lo revisa y lo llega a escuchar. Aquí Manuel Fiesta relata su desventura del accidente que tuvo en el puerto de Shanghái y su posterior tratamiento que se realizó en San Francisco, en Estados Unidos. Don Almanzor lo escucha con atención y promete ayudarlo en su tratamiento de columna, donde precisamente en esos momentos los recuerdos vuelven a saltar a Manuel Fiestas. Varios flashbacks se le aparecen y recuerda las peleas que tuvo con su esposa Jacinta, que tuvo antes y durante su conquista. Y en el quinto capítulo nos da a conocer que se inicia la cura médica para Manuel Fiesta. Por parte de su familia y sus amigos de Manuel Fiesta estaban todos dispuestos a ayudarlo para que él se llegue a mejorar. Es así donde empieza el tratamiento con baños, medicinas tradicionales y fajas para tratar de salvar la invalidez del Cholo Fiestas. Acá nuevamente los recuerdos, los flashbacks lo asaltan y lo hacen evocar su deserción del barco en San Francisco, en los Estados Unidos, y el conocer una nueva mujer que marcará su vida, que se llamaba Ruth. Acá posteriormente, después de que despierte de este flashback, Jacinta y Juan Pedro todos contribuyen a buscar la mejoría de Manuel Fiestas. Seguidamente, en el capítulo sexto, una leve marina pone al hijo de Manuel Fiesta en la posibilidad de zarpar hacia unas aldanzas ultramarinas. Como él en su tiempo, él se emocionó y bueno, acepta que su hijo se vaya, ¿no? Continuamente se describen las injusticias sociales de los patrones y la propia capitanía. Manuel Fiesta
ahí se resiste a que su hijo viva las mismas aventuras y momentos desgarradores que él tuvo que vivir. Es por ello que la llegada de una radiola al puerto causa sensación y furor entre los porteños entrenados con las canciones francesas que le dan a los porteños de sensación de alegría, de motivación, etc. En el octavo capítulo se describe una faena que estaba a punto de zarpar con azúcar a destino de Liverpool. Acá se aprecia el sacrificio de varios trabajadores, estibadores y las condiciones de injusticia de la capitanía y las autoridades ya mencionadas previamente. Acá también mismo se resalta la figura del líder de Carlos Puercas como dirigente y capataz de la lancha. En todo este ajetreo de cargo, detonándose las condiciones esforzadas de los trabajadores, nos llega a comentar de que el hijo de Manuel Fiesta, Juan Pedro, se llega a enamorar de una chica llamada Isabel. Ahí, en ese momento, surge por parte del sindicato un discurso marxista sobre el capital del trabajo y el trato injusto entre los trabajadores porteños, con apoyos de uno y rechazos de otros. Se intentó la conversión de hermandad en sindicato y el inicio de una revuelta y huelga contra la empresa del capital y las herramientas laborales. Es aquí donde Manuel Fiesta, con sus ahorros de estibador durante todo el tiempo que estuvo trabajando en otros lugares, le da de regalo a su hijo Juan Pedro un bote para que esto sea como sustento para su familia. En el noveno capítulo nos da a conocer cómo Manuel Fiestas recupera ya definitivamente a través de hierbas, fajamiento quirúrgico. Manuel Fiestas empieza a caminar paulatinamente. Acá se consolida una reunión del sindicato de los trabajadores para ver el apoyo ideológico y la experiencia de la participación de Manuel Fiesta, lo cual sorprende a sus amigos que empiezan a desaccionarse de su cambio y a sacarle en cara todo el apoyo que ellos le brindaron a Manuel Fiestas en su rehabilitación. Continuamente, después de esta charla que ellos tuvieron y ese momento amargo que le pasaron a Manuel Fiestas por lo que le sacaron en cara, se produce un aluvión que amenaza al puente y al puerto Eten. Manuel Fiesta cobra protagonismo al organizar a los trabajadores para la defensa ante este fenómeno que se estaba realizando, pero se suma la desgracia y la desunión de algunas autoridades. Un maremoto que genera disturbios que llega a destruir el puerto Eten, donde llegan a morir muchos trabajadores, incluyendo al hijo de Manuel Fiestas, Juan Pedro. Y aquí es donde Isabel queda viuda. Continuando con los capítulos, en el 11º capítulo nos llega a comentar la desolación y el dolor, el llanto que el padre, Manuel, Jacinta y Isabel pasaron después de la pérdida de su hijo Juan Pedro. Asimismo, también el llanto de la población por los muertos de las inundaciones que causó los ríos y los maremotos. El drama de Isabel al quedar como madre soltera, al igual que el dolor de Jacinta y Manuel, es desgarradora, ya que perdieron a su único hijo. Asimismo, se produce un sustento de cambios de condiciones sociales del sindicato, donde inician una lucha sindical para mejorar el salario y las condiciones más humanas para que haya una equidad en los trabajadores.
y ahí donde se produce un milagro, ya que se encontraron intacto al Señor del Mar, donde lograron afianzarlo a la religiosidad popular. Y ya dando por culminado esta pequeña novela, y ya dando por concluir esta pequeña novela, nos da a conocer de que varios pobladores, entre ellos Carlos Puescas, Ferrat y entre ellos Manuel Fiestas, realizan una huelga contra la empresa que los estaba pagando monetariamente mal, porque mayormente todas las ganancias se quedaban en esa empresa por las pesquerías. Bueno, en ese momento son sofocados por los gendarmes que llegan a tomar presos a todos estos ciudadanos y lo albergan a un barco donde los llevan a un destino desconocido. Este es un trágico final para toda la población, porque Manuel Fiesta aparte también es uno de estos prisioneros donde llega también a irse nuevamente de su querido Puerto Cholo. Un trágico momento, ya que varios pobladores llegan a desaparecer con destino desconocido. Bueno, esta es la historia de Puerto Cholo, que nos narra estas aventuras de Manuel Fiestas y el trágico final que tuvo esta novela. Espero que hayan comprendido esta pequeña narración y bueno, fue un gusto y muchas gracias por su atención.